Hoy es martes de la última semana de Jesús. Los días anteriores han sido intensos, arriesgados. Imperio y religión han sido desafiados. Los primeros golpes los ha dado Jesús y lo más lógico es que el sistema reaccione. Y lo hará. Hoy es martes, un largo martes. En Marcos 11, del 27 al 33, Jesús se muestra en el templo, probablemente en el atrio exterior, el más concurrido durante la Pascua, durante Pesaj. En ese espacio es que tres grupos de personas se presentan para confrontar a Jesús. Los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los ancianos. Los primeros de origen saduceo, aquellos que manejan el templo. Los segundos son profesionales de las Escrituras, posiblemente escribas en servicio del sistema sacerdotal. Y los terceros, miembros de las familias más importantes. Y lo más seguro que también sean miembros del Sanedrín, el consejo judío gobernante sobre ciertos asuntos. La crema innata de la sociedad judía está ahí para pedir razones a este nazareno aparecido de la nada. Cuando los jefes de los sacerdotes, maestros de la ley y los ancianos llegan, la confrontación es súper directa. ¿Quién te dio autoridad para actuar así? ¿A qué se refieren con actuar así? Probablemente estén haciendo referencia a lo que ocurrió el lunes en el templo, pero también es posible que esté implícito el comportamiento de Jesús el domingo, el día en que arriba a la ciudad. Los aristócratas entienden que este intruso es una amenaza para el status quo. Jesús manifiesta su intención de responder, pero a condición de que le respondan otra pregunta. Este estilo de diálogo era frecuente entre los entendidos de la Torá y no era mal visto. Jesús les pregunta por la procedencia del bautismo de Juan. Conversan entre ellos buscando una respuesta. Si dicen que procedía de Dios, ellos quedarán en evidencia por su incredulidad, pero si afirman que era una cuestión humana, entonces el pueblo se les irá en contra porque Juan era considerado profeta. ¿Solución al asunto? No lo sabemos. Jesús, por lo tanto, no les responde la primera pregunta. La forma en que Jesús controla la situación es brillante. No solo no responde, además deja como unos tontos, o al menos como unos cobardes a quienes llegaron a interpelarle. Luego de la conversación anterior, Jesús va a contar una parábola. El relato lo encuentras en Marcos capítulo 12, del 1 en adelante. Es muy claro que esta parábola está motivada por lo que acaba de ocurrir. Hay antecedentes históricos de que la parábola en su estructura general es conocida y es muy probable que Jesús haya tomado como referencia el cántico de Isaías 5. Acá un hombre tiene una viña y se la arrienda a unos labradores. Al tiempo de la cosecha, el dueño de la viña envía a muchos siervos a buscar los frutos de la viña, pero a unos golpean y a otros matan. El dueño decide enviar a su hijo pensando que a él lo respetarán, pero la codicia de los labradores hace que lo maten también, con la intención de apropiarse de la viña. El dueño acabará con los labradores y dará la viña a otros. El texto dice, cayendo en cuenta que la parábola iba dirigida contra ellos, es decir, la parábola está haciendo una denuncia clara. Los labradores malvados son los aristócratas que cuestionan a Jesús. La viña es la nación de Israel y la forma en que la han trabajado, gobernado, ha sido en base a la codicia. Han vendido su lealtad al imperio que cosecha la sangre de sus hermanos para mantener la paz. Han explotado a la nación y se han creído dueños de algo que solo le pertenece a Dios. El mensaje de Jesús es duro y un nuevo tema se introduce en la escena: la propiedad. Esto tendrá mayor sentido en un momento más. Las autoridades han decidido que Jesús debe ser arrestado, pero no lo harán por temor al pueblo. Si la intención es arrestar a Jesús, entonces
este debe de hacer algo que le haga sujeto de arresto, o al menos que genere una reacción negativa en el pueblo a fin de poder hacer más fácil el proceso. Ya son 2 veces que se menciona como factor condicionante el temor de los sacerdotes, el de los maestros, el de los ancianos, temor a la reacción del pueblo. La solución parece simple: tenderle una trampa a Jesús. Han aprendido algunas lecciones de su primer encuentro. No irán ellos, pues la trampa sería muy evidente. Quienes vayan no lo harán de manera agresiva como en el primer encuentro. Número 3, ya que Jesús les puso antes un dilema en el cual cualquier respuesta los dejaba mal parados a ellos, entonces van a hacer lo mismo. Le plantearán un dilema en el cual no hay respuesta correcta. Siguiendo el plan, los enviados son unos fariseos y herodianos. Extraña, inusual mancuerna. Llegan con adulaciones para con Jesús, hasta le tratan de íntegro y de que enseña el camino de Dios. Le plantean el dilema: ¿está permitido pagar impuestos al César o no? ¿Debemos pagar o no? Pero, ¿por qué no hay respuestas correctas? Sencillo. Si Jesús dice que no hay que pagar impuestos a Roma, entonces Jesús puede ser acusado de sedición y la autoridad romana puede apresarle. Si por el contrario dice que sí hay que pagar impuestos, entonces el pueblo será ahora el que se volverá en contra de Jesús y eso le hará más vulnerable. Jesús sale de esta de una forma extraordinaria. Les dice a sus inquisidores: ok, tráiganme una moneda romana, un denario, para verla. Los mismos que le han hecho la pregunta se la pasan a Jesús. En ese momento, los que vinieron a tender la trampa han caído en su misma red. Me explico. Un denario romano tenía grabados el rostro del emperador, con una inscripción que traducida sería más o menos así: Tiberio César, hijo del divino Augusto. Y por el otro lado estaba el grabado con el rostro de su madre, Livia, y la inscripción Máximo Pontífice, el más alto cargo en la religión romana y ostentado evidentemente por el emperador. Ahora, un judío piadoso evitaría a toda costa el tener que portar una de esas monedas, mucho menos en el recinto del templo. En primer lugar, porque de acuerdo a su lectura de la Torá, eso iba en contra de la prohibición bíblica de hacerse imágenes. Y en segundo lugar, por las inscripciones paganas que divinizaban al emperador. Era blasfemia. Sin embargo, la moneda en cuestión está en manos de los fariseos y herodianos, que van a hacerle la pregunta a Jesús. Jesús recibe la moneda y hace la pregunta: ¿de quién son esta imagen y esta inscripción? Jesús ha usado de manera muy intencional la palabra imagen, lo que gatilla en la mente de la audiencia la prohibición de hacerse imágenes. Las lealtades han quedado en evidencia. Los inquisidores que hostigan a Jesús han dejado caer sus máscaras y el pueblo ha visto su verdadero rostro, el de la traición a la nación. Sin embargo, los ya derrotados tienen que responder. La respuesta a la pregunta es del César. La imagen pertenece al César. Para rematar el asunto, Jesús dice: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Muchas veces se ha utilizado este versículo que contiene la respuesta de Jesús para hacer ver que debemos llevar las cuestiones de Dios y las cuestiones, de Estado o seculares en carriles separados. Incluso deja entrever en algunos que las lealtades pueden ser compartidas. Lo de Dios es una cosa y lo político otra cosa. Nada más lejos del sentido original que el texto nos transmite. Cuando Jesús dice: da al César lo que es del César, no está diciendo que hay que pagar tributo a Roma. De una manera muy sutil les está diciendo: hey, devuélvanle esto a la persona de la que tomaron, o regrésenle esto a su dueño, regrésenselo
a su patrón. Pero la respuesta es compuesta y la segunda parte dice, y a Dios lo que es de Dios. Esto pone en el aire otra pregunta. ¿Qué le pertenece al César? ¿Y qué le pertenece a Dios? A Dios todo y al César nada. El martes parece que será un día agitado y apenas comienza.